No os han contado a lo que os exponéis. Soy un pesado, no paro de hablar. Bien, pues buenas tardes. Agradecer a los presentes su presencia, me haga la redundancia, al centro también, por esta primera conferencia. Hay una serie de 3, todos los años hago 3 aquí y 3 en el Conservatorio de Alicante. Solo que intento diversificarlas. La próxima será sobre ciertas habilidades en ciertos primates. Son 3 campos que tocamos hace 20 años. Música y neurociencia, música y evolución. Ahí hay flautas prehistóricas, a veces hay ciertos primates, vocalizaciones fundamentalmente, cuestiones de audición y lenguaje. Y hay una tercera sobre violas da gamba en el Renacimiento. Es decir, no son las 3 del mismo tema, pero porque lo diversificamos. También tengo que decir que es un placer volver a Valencia, porque estuve aquí 4 años y mientras estaba aquí, cuando volví a Alicante a dar las conferencias, decía, es un placer estar de nuevo en Alicante. Pero ahora es al revés, ahora estoy allí, y entonces cuando vengo aquí tengo que decir que es verdad, es un placer estar de nuevo en el centro de Valencia, y con esto podemos dar comienzo. La conferencia no tiene como fin detallar todas las fuentes grecorromanas que han sobrevivido, que son más bien pocas, no pasan de 40, alrededor de 40. Cuando digo grecorromanas me refiero a Grecia y Roma, el periodo helenístico hasta el 60 a.C. más o menos, periodo romano desde el 60 a.C., tiempos de Julio César, un poco después, hasta que cae el paganismo en tiempos de Ambrosio, final del siglo IV. Es decir, sí va a aparecer, hola, placer veros, aquí tengo antiguos alumnos también, sí vamos a mostrar detalle escrito al menos de todos los ejemplares conservados. Algunos se nos habrá escapado, es posible, ahora aclararé todo, pero no nos vamos a detener en todos, por la misma razón. De todos no tenemos imagen, de muchos sí, de modo que en los que no tenemos imagen no me detendré tanto. En cualquier caso, y por ir empezando, bueno, la cita de abajo es la última defensa de la aristocracia romana pagana ante Ambrosio, emperador, ante Teodosio, con Ambrosio de Milán, el mentor de San Agustín presente, y es el último intento de restaurar el dinero y los fondos a los cultos paganos. Y esto es lo que viene a decir, es mucho más larga la relación de Símaco. Él viene a decir, en resumidas cuentas, que puesto que el mismo cielo nos cubre y los mismos astros nos contemplan a todos, que qué importancia tenía por qué caminos busque cada cual la verdad, a través de Cristo o a través de Júpiter. En fin, fue una polémica larga, al final el paganismo sucumbió, y más o menos desde los tiempos de Teodosio, un poco después, un siglo después en adelante, desde el siglo V hasta prácticamente después del milenio, pues no hay fuentes, este es el problema. Pero ir entrando en tema mejor, bueno, es de rigor también que presente el centro, su página web, que todo el mundo la conoce. Esta es nuestra propia página web, algunos de los presentes ya lo saben. Ahí hay links a muchas conferencias, a más de 100 conferencias y clases que se han dado en los últimos 8 años, claro, en la universidad, en los conservatorios superiores, en otros entornos, sobre los temas que he apuntado. Hay temas de música y evolución, hay temas de música y neurociencia, y también hay un gran apartado dedicado a música en el mundo clásico, porque el problema con el mundo clásico, es decir, con Grecia y Roma, es que todavía hoy se le sigue la musicología convencional, le sigue negando a estos dos pueblos la capacidad de haber practicado la polifonía. Digo, se le sigue negando, es una especie de absurdo, porque era una frase conocida por todos hasta 1500, era como un refrán que todo el mundo conocía, hasta más allá de los tiempos de los renacentistas, decían, los antiguos eran mejores en todo, y en efecto así fue, en medicina, en astronomía, en ciencia, en construcciones, hasta 1500 en adelante, los romanos no fueron superados. Y nosotros con los años, y aprendiendo a hablar de estos temas, pues lo hemos mejorado. Sí, los antiguos eran mejores en todo, menos en música, porque parece ser que a diferencia del resto de las artes, en música eran unos simples. La opinión convencional lo que dice es que la polifonía, es decir, nosotros no discutimos nada desde Ubaldo en adelante, es decir, desde que hay fuentes en Occidente, porque antes no hay fuentes. Pero la musicología convencional afirma que hasta algún momento incierto del siglo IX, en unas montañas, no voy a decir perdidas, Saint-Amand, el monasterio de Saint-Amand, donde estaba Ubaldo, ahí en mitad de la Edad Media, con todas sus restricciones, supongo que en mitad de una tormenta y en invierno, ahí se le ocurrió
a un monje diverger dos melodías más allá del unísono o la heterofonía. Pero esto evidentemente es un error, y este ha sido nuestro tema de tesis este año en la Politécnica de Valencia. La tesis se puede descargar, ahora mostraré el título. Es decir, se está diciendo, aunque no se dice explícitamente, no se dice en ninguna parte, que hasta el siglo IX los humanos, ya no los monjes cristianos ni nada, sino la humanidad, pues éramos monofónicos, por una razón que no se aclara, una especie de restricción cognitiva, o como si en ese momento de la historia del mundo pues se nos hubiese disparado el disparador. Lo diré, pintaban como los ángeles, porque pintura de los romanos no nos ha llegado casi nada, diré algo más. Esculpían, no necesito decir cómo, en los tiempos de Marco Aurelio, en el siglo II, vamos, una escultura prodigiosa, una arquitectura incomparable. Nos han negado la astronomía, la ciencia, el derecho. Todos los términos que utilizamos en música eran vocablos, y en poesía y en teoría literaria actual, eran vocablos, voces musicales en Grecia y en la Roma clásica. Bueno, todavía siguen prestando soporte a las principales ideas científicas y artísticas occidentales. De hecho, los cánones de belleza y proporción, etcétera, siguen siendo los mismos, a excepción de algunas, o mayormente quizá muchas, de las formulaciones de la mecánica cuántica moderna. Pues prácticamente todas las ideas científicas generales fueron formuladas, no digo resueltas, al menos formuladas por algún griego o por algún romano. Es decir, que en efecto seguimos siendo griegos, como ellos mismos decían de sí. Decían, los griegos y los clásicos, y de Roma por extensión, decían que no se es griego por la patria, por donde se nace, sino por la cultura, por cómo se piensa. Los griegos fueron el primer pueblo que aplicó, primera gran civilización antigua, que aplicó para explicar los fenómenos naturales del mundo, buscó causas naturales detrás de los fenómenos naturales, aunque tenían sus mitos, tenían sus tradiciones, nada que objetar, pero por primera vez se utilizó la razón y se dejó de explicar las tormentas como que Eolo está enfadado y sopla, o Zeus está irritado y tira rayos, etc., sino que detrás de las cosas que vemos en el mundo, ellos intentaron encontrar también cosas de este mundo. Esto es lo que nos hace griegos todavía hoy, según sus propias palabras. Es decir, hace 10 años, cuando todavía estuve en la universidad unos años, pero empecé a trabajar en conservatorios en Alicante, claro, me había enfrentado a músicos, porque pues en Historia del Arte y Magisterio pues también había algún músico, pero no era lo habitual. Es decir, yo soy músico entre músicos, claro, no puedo hablar del mismo modo general, sino que creo que tenían que hablar con mucha más propiedad y mucha más precisión. Y ahí me di cuenta, más bien en las primeras clases, pues que había una serie de instrumentos tenemos aquí, que existían ya en tiempos de Eurípides, incluso en el siglo IV, como gaitas. Bueno, huelga que yo insista aquí en estas cosas. Lo que vamos a ver hoy son cordófonos polifónicos, pero hay otros, gaitas, órganos los hubo por todo el Mediterráneo, se inventaron en el siglo II en Alejandría y después perduraron hasta más allá del paganismo. Todavía Honorio de Capua en el siglo VI y otros en el siglo IV y V en iglesias cristianas siguen apareciendo menciones de órganos. Es decir, nos dimos cuenta que no había ni siquiera en inglés publicaciones especializadas que hicieran una relación de cuántas fuentes iconográficas de gaitas han sobrevivido. Es decir, algún libro de historia de la gaita mencionaba 2 y 3 referencias literarias, otro libro de historia del órgano mencionaba 3 hidraulis, que ahora, pero ninguno las mencionaba todas y de hecho todas no tienen publicaciones asignadas. Nos dimos cuenta de esa carencia sorprendente que todavía nos sigue sorprendiendo a fecha de hoy. Los trabajos ya están publicados, en un momento los pasaré. Los ha publicado la Universidad de Alcalá de Henares en Quod-Libet hace 2 años. El de los órganos va a salir el mes que viene, habrá otro más. Nos dimos cuenta de eso y nos pusimos a la labor. Claro, la labor pues implicó muchas cosas. Ahora lo comentaré mejor. Es decir, gaitas, hidraulis, también aulos dobles, también laúdes. Nos dedicamos o nos orientamos solo a aquellos instrumentos que evidentemente son polifónicos o tienen la capacidad de producir polifonía. No estoy diciendo polifonía como se practica desde Zarlino hasta hoy, ni siquiera órgano paralelo, pero claro, afirmar que estas gentes que estuvieron aquí 1000 años, hubo teatros por todo el Mediterráneo, toda la Europa continental, teatros donde había tragedias y comedias con coros profesionales, competiciones, festivales. Para el rapsoda que recita Homero con la lira también había, pero claro, esto es lo único que se estaba diciendo hasta muy recientemente y esto pues no era de rigor.
Es decir, hubo circuitos internacionales de canto para cantantes famosos aquí, Sicilia, en algunas ciudades del sur de Grecia, sobre todo Alejandría, el Egipto tolemaico y también Kirene, la Pentápolis. Aquí hay ciudades, bueno, aquí en otros, con 3 y con 4 teatros, y entre ellos siempre un odeón. El odeón es similar a un teatro, forma parte del complejo teatral, pero es más pequeñito y está techado. Es decir, estoy hablando literalmente de un auditorio de conciertos, de uno no, de miles. Todo esto ocurrió en efecto antes de la caída del paganismo, o de lo que llamamos el mundo clásico, pero no se puede ignorar. Está bien aceptar, porque es verdad que Occidente somos hijos, que nuestro pasado es el cristianismo, pero es solamente una parte de nuestro pasado. Somos occidentales por las razones que he expuesto al principio, porque preguntamos con la razón y detrás de los fenómenos naturales buscamos causas naturales. Al margen de que fueran paganos o no, el mismo cielo nos cubre, los mismos astros nos contemplan, pues yo digo lo mismo que Símaco. ¿Qué importancia tiene el instrumento con el que cada uno busque la verdad? Pues ninguno. Nosotros nos centramos solamente en aquellos diseños que podían producir más de un sonido a la vez. No sé si se me ha olvidado alguno. Sí, bueno, tubos triples, launedas, pero no es el objeto de esta charla. De todo cuanto estoy diciendo, de cada instrumento, de festival, de todo cuanto estoy hablando, ya hay estos años pasados, o bien clases de estética, que algunos de los presentes han estado en alguna ocasión grabadas, o bien conferencias en centros superiores anotadas que dan relación cumplida de todo esto. En un momento pasaré también algunas publicaciones. Bueno, esto yo tenía por objeto ilustrar esto, que a partir del 600 a.C., más o menos, los tiempos de Pericles, pues en Grecia, pero después en todo lo que es el imperio, pues se observan un montón de fenómenos musicales que evidentemente no tienen nada que ver ni con el occidente cristiano ni nada. Es un milenio. Bueno, avanzaré un poquillo más por no detenerme. El método que seguimos, bueno, esto así ha dado como fruto pues unas 12 publicaciones, aunque de momento solo hay 6 editadas, 2 en marcha, otras 2 que detallaré en un momento, una tesis doctoral y no las 100 clases que he citado del canal de YouTube, pero dedicadas al mundo clásico, pues habrá, supongo que una veintena o quizá alguna más. El canal se llama Manuel Lafarga, nada más que escribir Manuel Lafarga, y todo se puede comprobar. Eso es lo que nosotros pedimos, que no se nos crea por fe, como hemos estado miles de años creyendo las cosas, sino que se compruebe lo que decimos, y eso es lo que queremos, que se hable de estos temas. Este ha sido un tema ignorado bastante recientemente. Claro, primero nos dedicamos durante estos últimos 8 años pues, a buscar todos los artículos en inglés y en cualquier idioma que pudiésemos comprender, reunir esas fuentes. A continuación las fuimos exponiendo ya en Alicante hace años en las clases. Esas clases han sido siempre grabadas, se han registrado, están anotadas, revisadas y anotadas, es decir, con referencias, indicaciones de todo. Se han subido al canal durante estos 8 años y al final hemos elaborado estos artículos. Empezó a publicarlos la Universidad de Alcalá de Henares y Enrique Tellez, al cual yo le agradezco públicamente pues, que los hayan, y al Consejo Editorial, que los hayan valorado. Nosotros teníamos que no los iban a publicar, no ellos, que nadie los iba a publicar por la persecución que sufrieron los paganos, porque a esto es a lo que apunta el tema, claro. No hay fuentes desde el 400, no hay prácticamente nada, desde el 400 hasta el 1100 o el 1200. Y sin fuentes se puede negar todo, pero no se puede dudar de nada. Esto es un error. Bueno, nos dedicamos a recogerlas, a listarlas, al final cuajó en una tesis doctoral, cum laude, codirigida por Vicente Guimerá y también por la vicedecana de investigación de la Politécnica. Y bueno, el trabajo sigue en marcha y más publicaciones y más trabajo. Estas son las revistas que estaba... Las voy a pasar, no hay mucha luz. Aquí solo están las 3 primeras. Una dedicada a los laúdes, que es el tema cordófonos, empezaré en un momento. Y 2 más, en 2 partes, dedicadas a las gaitas. Todas las fuentes conservadas, tanto iconográficas como literarias, entre el siglo VI a.C. y el 5, más o menos hasta los tiempos de San Agustín aproximadamente. Este es un solo artículo, pero está en 2 bloques. En la primera parte están las gaitas y en la segunda parte están las launedas o tubos triples, que es el instrumento por excelencia de Cerdeña. No sé si alguien sabe de qué estoy hablando. Launedas se llaman. Bueno, pues ya cerrando el artículo, para enviárselo a Enrique Tellez los paso y lo podéis ver como queráis. Hay una tabla así que al final, donde se registran todos los ejemplares.
digo, ya cerrando el tercero de ellos, el de las launedas, pues ya a punto de enviárselo. Recogiendo los trastos, como se dice, nos encontramos con un escándalo famoso que hubo hace 3 siglos en Roma, con el mejor anticuario romano que dibujó un sarcófago, Francesco de Cicoloni. Dibujó el mejor anticuario arqueólogo durante 50 años, medio siglo, la voz más autorizada de Roma. Encontraron un sarcófago anterior a los tiempos de Constantino, del siglo II, y ahí en la tapa había 8 cupidos y uno de ellos tocaba tubos triples. De los tubos triples no hay noticias, lo resumiré muy rápido y ya entramos en materia. La primera launeda conservada es del siglo VIII a.C. Es una estatuilla de la civilización nuraghe, que es una civilización que floreció en Cerdeña, de la cual no sabemos apenas nada, porque no hay registros escritos. Y las fuentes romanas que hablan de ella son muy tardías. Nuraghe, no hay más que escribir en Google, Nuraghe con GH, son una cultura de túmulos y torreones que ocupa toda Cerdeña. Pues esa es la primera, en el siglo IX, 8-9 a.C. Es una estatuilla itifálica, es decir, una figurilla erecta, de un varón erecto, y está tocando 3 tubos del mismo modo que se tocan hoy. Pero la siguiente fuente no aparece hasta el 9 después de Cristo en las cruces de los monjes pictos del norte de Irlanda, Escocia, etc. Mientras que la que hemos encontrado, de Francesco di Cicoloni, es del siglo II después de Cristo. Es decir, que para un intervalo de 1500 años ha aparecido la fuente. El Vaticano ha dicho que la tiene el sarcófago, y pronto, cuando ellos nos den entrada, iremos a comprobar si lo que decía Francesco di Cicoloni y lo que nosotros estamos sosteniendo, pues es cierto. Aparte de estas dos, estas que he citado, es decir, la itifálica, la de Cicoloni, que se verá pronto, lo que hay ahí, y después, desde los monjes pictos del siglo IX hasta las cantigas de Santa María, hay 12 fuentes más. Y se pierde todo rastro del instrumento. No hay más. Y sin embargo, está vivo, está en Cerdeña. Es el instrumento por excelencia del folclore del país sardo, vamos, no. Ha estado ahí siempre, sin embargo, hay muy pocas fuentes. Con estos instrumentos que seleccionamos, estas son las mismas revistas que estaba citando, simplemente para agradecer, como he dicho también, a la Universidad de Alcalá de Henares, al Aula de Música, a Enrique Tellez y al Consejo de Redacción, pues haber considerado nuestros trabajos y haberlos publicado, porque además del recuento de fuentes, claro, aludimos también a la polémica cristianos contra paganos como una de las causas de que apenas hayan sobrevivido ejemplares. En el caso de los instrumentos que decía, pues lo tenemos en preparación, acabaremos pronto. No aulos dobles, pues se solía decir que los aulos eran similares, ¿no? Bueno, esto es lo que se ha estado diciendo todo el tiempo sin decir nada, que producían los mismos sonidos, que duplicaban a la octava de telefonía, dos notas diferentes, dos sonidos diferentes, no, eso para nada. ¿Por qué? Pues no sabemos, porque lo dijo Girolamo May o porque las autoridades eclesiásticas consideraron. No hay ninguna razón. Nosotros hemos localizado casi 100 fuentes y referencias literarias, 100 en total, de aulos disímiles, es decir, mosaicos, estatuillas, dibujos, disímiles, en los cuales los tubos son dispares o las manos están en posiciones diferentes. Incluso hay casi una decena, entre ellas varias egipcias, en donde las manos están cruzadas, tubo sobre tubo. En el caso de las gaitas era inexistente, y aquí nuestra publicación ahora es exhaustiva, es decir, ha revisado todas las conocidas. En inglés no existe estos trabajos. Eso nos place, a la vez también nos sorprende, pero lo único que hay a fecha de hoy son estas revistas que estoy pasando. En el caso de las launeras, que son las que estaba citando, esta es la estatuilla epifálica que he citado del siglo VIII a.C., en Cerdeña. También era inexistente, aunque había buenos trabajos de Barnard y Brown, un par de investigadores, pero ninguna tampoco las reunía todas. La nuestra ahora es exhaustiva, es la segunda parte de las cartas. En el caso de los laúdes y los órganos no eran inexistentes, sino que hace 50 años más, no, por ahí, se publicó un artículo, esto es un artículo a cargo de Winnington Ingram y Higgins. Es un artículo que sigue siendo un clásico, lo mejor que hay, la única completa sobre laúdes. Pero 50 años, ellos en su tiempo, en el artículo también lo dicen, ya se quejaban diciendo que este era un tema ignorado al que nadie prestaba atención. Lo tengo que decir, miramos al mundo clásico, miramos a sus instrumentos polifónicos
Buscamos en la literatura mundial y nos dimos cuenta de que allí no había nadie, que las estancias estaban vacías y que está todo por hacer. De modo que nos pusimos a la tarea, recopilamos los instrumentos, las publicamos, todos los datos que pudimos durante 8 años, y después hemos empezado sistemáticamente a elaborar un artículo para cada uno de estos tipos instrumentales. Durante 1000 años, o casi, durante muchos siglos, antes del cristianismo, hubo gaitas, hubo órganos, hubo los dobles en los entierros, no faltaban. Hubo laúdes y hubo arpas, y además, por supuesto, también podrían cantar unísono, y eso no lo estoy negando. El gusto por la monofonía, pues cualquier, sobre todo si estás solo, pues cantas, no puedes cantar a varias voces. Pero si tienes un instrumento con 20 cuerdas y eres un músico profesional y no estás en el culto delante de las autoridades o lo que te estén exigiendo, no se te va a ocurrir usar una quinta, que estamos entre músicos y puedo decirlo, claro, con una quinta, si las quintas ya existían. En el caso de los órganos pasaba algo parecido. En el 71, en realidad unos años antes, esta es la versión inglesa, se publicó una relación exhaustiva, este es un libro fantástico, hasta el siglo XIII, solo llega hasta el siglo XIII. En la Edad Media también hubo órganos, solo que no ha llegado ninguna representación de ningún tipo. Solo algunas fuentes literarias medievales los mencionan, Beda el Venerable, Alcuino, bueno, algunos monjes medievales los citan, pero no hay más resto. En estos dos, en efecto, había un precedente ilustre, el de Higgins y Willington Ingram, y el de Jean Perrot, que son lo mejor que se ha escrito sobre esto, pero nosotros lo hemos actualizado, claro. Han pasado más de 50 años y en nuestras publicaciones aparecen algunas fuentes más de las que hemos construido. Avanzaré un poquillo, ahora iremos un poco más rápido, sobre todo al comienzo. Bueno, esta es la tesis que se leyó hace poco, y este es el Odeón de Herodes Ático, donde todavía hay conciertos aquí en Atenas. Este Odeón tiene 8.000 de cabida, es más grande que el Palacio Real. Esto estaba techado. Este no es el de Pericles. El de Pericles se construyó en el siglo V a.C. Este se construyó en el 120 después de Cristo. Lo construyó un ateniense romano, o un romano ateniense, un nativo de Atenas, el banquero de Atenas se construyó. Y por aquello que decía de que en efecto los antiguos fueron mejores en todo, menos en música, que ha sido nuestra aportación, porque es decir, están suponiendo la musicología, o dejando que se suponga él, que según vamos hacia atrás en el tiempo, pues las cosas, la armonía, la polifonía es cada vez más simple. Esto se puede observar en la historia de Occidente sin ningún reparo, ya lo he dicho al comienzo. Nosotros no discutimos nada, desde que hay fuentes, de Ubaldo en adelante. El canto gregoriano era monódico, estamos hablando de canto litúrgico, y eso también hay que tenerlo en cuenta. No de las fiestas, no de los ambientes civiles, de lo cual no tenemos ni noticia. Es decir, el gregoriano en tiempos de San Gregorio y después era a unísono. Con el tiempo, algunos de los presentes sabrán de estas cosas. La Iglesia autorizó también la homofonía del canto paralelo de octava, el órgano paralelo de octava. Todo esto antes del año 1000. Y un poco décadas después también autorizó el órgano paralelo por quintas y después por cuartas, es decir, el mismo orden de la serie. Y entramos en el Renacimiento y ya se admite pues una paleta armónica importante. Las terceras y las sextas, en el barroco, incluso antes, en tiempos de Peri y Monteverdi, no necesitaban prepararse cuando acompañaban ciertas palabras gruesas. Pero si seguimos avanzando, el romanticismo ya explora la paleta tonal, la serie armónica, hasta los límites de la tonalidad, que es el semitono. Más allá del semitono, la tonalidad, por ejemplo, Strauss entra y sale de la tonalidad cuando quiere, pero sigue siendo tonal. Más allá del romanticismo es el siglo XX y ahí ya nos desmadramos, microtonos, estojaos y todo lo que haga falta. Es decir, esta progresión, en efecto, es observable en Occidente desde que hay fuentes y no se discute. Pero si vamos hacia atrás veremos lo absurdo de extrapolar esta proyección a 1000 años antes de Cristo. Es decir, yo soy romántico y utilizo los 12 sonidos de la octava para modular por donde a mí me dé la gana, porque tengo ya capacidades, instrumentos muy potentes. Me voy al barroco, que es el discurso de la tonalidad, y a ciertas disonancias no están bien vistas, aunque de hecho Bach y muchos autores tienen 11avas y 13avas y no pasa nada, pero así como de paso, de relleno, voy hacia atrás en el Renacimiento, la cosa es más simple, y voy al gótico y llevo al órgano paralelo y voy restando y llevo otra vez a la monodia gregoriana. Ya, ¿y antes qué? Notas largas. Bueno, esta gente estuvo aquí 1000 años, nos da soporte todavía, esto es lo que estoy diciendo. Este Odeón era un Odeón, era el Odeón de Trallés. Trallés es una ciudad de Asia Menor y ahí, esto lo cuenta Vitruvio,
y muy cerca está Alabanda. Pues Apaturios de Alabanda fue uno de los pintores más famosos de la antigüedad clásica y le encargaron decorar la escena de este Odeón, que no es un teatro, era una sala de conciertos, y lo hizo tan bien, según las palabras de Vitruvio, que el Consejo de la Ciudad se lo hizo borrar y le obligó a pintarlo de nuevo. Esto es lo que queda hoy día del Odeón de Tallers. Quiero decir, lo que hoy vemos solo son ruinas y ecos, como es el título de la tesis, ecos de un mundo que duró 1000 años, que fue eminentemente musical, que esto no se puede decir de ningún otro pueblo de este mismo grado. Los griegos eran su habla, su vida, a todas horas. Que si cantaban, que es que no paraban de cantar, pero por alguna oscura razón, miles de coros profesionales durante muchos siglos, pues han estado cantando todos a patrón. Esto no se sostiene, es un absurdo, lo cual no significa negar nada de la historia documentada de Occidente, es decir, desde que hay fuentes. Pero entre el siglo IV o V y los tiempos de Guido no hay fuentes, no de música. Hay algunas cositas, 3 códices, 2 tonterías, pero de lo que es la vida civil fuera del entorno eclesiástico, cero. Bien, nos dimos cuenta el estado de la cuestión, las estancias estaban vacías, nadie se ocupaba de esto, allí no había nadie y poca gente, hemos encontrado poca gente todavía. En primer lugar, lo que voy a pasar rápidamente, porque este es un artículo en el que estamos trabajando ahora y no me voy a detener ni aparece consignada las fuentes ni qué son arpas consignadas en publicaciones románticas, pero para aclararnos, existen dos, estoy ahora de arriba, esta es una de ellas, existen 2 representaciones mesopotámicas de arpas gigantescas tocadas por 2 artistas a la vez, solo hay 2, una en un vaso, esta es la otra, y solamente voy a proyectar estas, pasándolas deprisa, son egipcias, mesopotámicas, para que se observe lo que Kurt Sachs, el famoso musicólogo, ya hizo observar hace más de 50 y más años, pero no se le ha hecho mucho caso. No es que a nosotros nos hagan mucho ni poco, bueno, la Universidad de Alcalá empezó a hacernos, la Politécnica también. Últimamente no nos podemos quejar, es una cosa un poco, porque en 20 años pues no nos han prestado mucha atención, pero ahora sí, parece que nos va bien. Las voy a ir pasando sin más, es una sección de introducción y en 5 o 10 minutos estaremos ya viendo las fuentes grecorromanas. Lo que hay que observar aquí en cada una de ellas es que, ya las he seleccionado aquí para proyectar por eso, los 5 dedos están representados. Yo no sé si pulsaban 2 a la vez o 3 o una era pagar y nadie se atrevía a dar 2 a la vez. Eso no lo puede saber nadie, pero sostener lo contrario es casi más absurdo. Quiero decir, este tipo de representaciones que vamos a ver ahora están a mitad de camino entre la realidad y el símbolo. No son símbolos, no es como las señales de tráfico, tampoco son representaciones fieles como una pintura o un retrato, sino que es a mitad de camino. Quiero decir, si yo para presentar jeroglíficos de músicos o de lo que sea, tengo que sintetizarlo en pocas líneas, lo normal es que represente ahí lo esencial de la profesión. Supongamos que los auletas de antes, yo soy auleta, tocaba oboe, pues tocaran siempre con una mano cogida aquí, que me lo estoy inventando. Supongamos eso, bueno, pues eso aparecería invariablemente. Es decir, no pintaría a Manuel con todos sus detalles, sino que yo pinto una abstracción, una síntesis del oficio. Supongamos que los laudes no se hubiesen tocado así, sino al revés. Bueno, pues lo habitual sería que aunque apareciesen todo tipo de laudes, la mayoría tuviesen. Bueno, pues esto es lo que ocurre con las arpas, que hay otras en donde no se ven. Yo las que he seleccionado aquí, son más de 20, en todas están las 2 manos a la vez. Esto ya lo hizo observar Kurt Sachs hace más de medio siglo. Las 2 a la vez y además con los dedos extendidos. Tengo que aclarar además que en algunas de las que van a aparecer ahora, apareceré yo flotando por ahí a veces, o un sátiro tocando laudos. Eso es porque donde esté el sátiro, ahí, en el conjunto ese, hay, además del arpa que estamos contemplando, un tañedor o tañedora de aulos doble disímil, es decir, obviamente dispar, con tubos de longitudes diferentes, que era lo habitual. Los otros modelos existieron, claro que existieron. Danos la razón a nosotros admitiendo que los griegos y los romanos tenían la capacidad estética e intelectual suficiente para hacer polifonía, ¿significa que no cantaron a unísono? Claro que no. Tú te vas a Cádiz a las chirigotas hoy y ahí hay unísono, aunque también hay armonía. Y una cosa no quita la otra, solo que sostener que es que no se explica nada, no se da ninguna razón, se deja al albur y uno acaba concluyendo que es que el cerebro humano, por alguna razón que la neurociencia desconoce, a fecha de hoy no tenemos ningún diccionario, pues
en la audición, la capacidad de combinar sonidos diferentes no se despertó, no se activó hasta que a Osvaldo se le ocurrió. No me estoy metiendo con Osvaldo, yo le tengo mucho respeto a Osvaldo de Saint-Amand, y de hecho le he dedicado también la tesis. Pero claro, esto, y ante músicos, sostener eso ante músicos es un absurdo. Claro, nunca nos lo han puesto delante de los ojos, hasta el momento que te lo voy a decir, claro, esto cómo puede ser. Bueno, empiezo con la primera de estas, no comentaré. La publicación fuente es esta, por si alguien la quiere localizar. Las que vamos a ver, hay más. Solo que es un trabajo en curso, y no sé cuándo lo acabaremos. El de los aulos está casi acabado. De los órganos, ya lo he dicho, se van a publicar dos, uno antes de Navidad, en el siguiente número de Code, y otro cuando Enrique Tellez tenga bien, el siguiente curso. Las fuentes grecorromanas de órganos, de órganos, es que no tiene otro palabra. Lo mismo que estáis viendo ahí en las revistas, pero bueno, pues las voy a pasar sin más. Claro, estos son dibujos del propio Engel, no es una foto del relieve en cuestión, pero los estamos identificando, localizando, y todo a su tiempo. Aquí vemos alguna más, como se ve, aquí hay una auleta, lo cual significa que esta señora que está aquí está tocando aulos visibles, pero además con las manos cruzadas. Esto, en efecto, son datos, son información. ¿Por qué iba a representar el escriba, el jeroglífico, el que esculpe allí? Ahí no te puedes ir, hoy nos podemos inventar las cosas en Occidente, entonces no. Ahí se sintetizan rasgos frecuentes o comunes a la profesión, o bien excepciones, tampoco lo voy a negar. Aquí abajo es la misma, he puesto el dibujo arriba porque en la fotografía que teníamos no se aprecia, pero es esta. Aquí tenemos un arpa, también tenemos un laúd con dos cuerdas al menos. ¿Será un poco más? Aquí vemos dos más, es lo esencial, es lo que apreciar, que están representados los 5 dedos, no está la mano cerrada o una caída, nunca. Aquí hay otra más. También hay diseños que no podemos llamar arpa, pero no hay ningún problema con eso. Aquí también, aunque esta es muy simple, aquí también. Estas son un poco más elaboradas, pero lo mismo. Aquí sí se ve como que están intentando pinzar, pues claro, pero los arpistas hacen eso. Puedes pinzar una cuerda, o si quieres que suenen dos, pues pinzas dos, y si quieres pinzas tres. Mientras no esté allí tu profesor de arpa o Manuel dándote la tabarra por la máquina del tiempo. No hagas quintas, no toques sextas. Esto no tiene ningún sentido. Alguna más. Esta también parece que está apagando, pero estos ya no, de nuevo, muy esquemático, porque estas son tipo jeroglíficas. Pero ahí están los 10 dedos claramente separados. Aquí tenemos dos más. Otras dos. Es decir, puesto que no es una representación figurativa, el hecho de que estén ahí representados forma parte de haber codificado ahí, pues lo que los jeroglíficos no los puedo leer, tampoco tienen importancia. También una cuestión que aclararé de entrada, por si alguien accede a la tesis o a las publicaciones. En todas nuestras publicaciones y en la tesis tampoco, nosotros no hemos dicho ni media palabra, ni la vamos a decir, sobre si griegos o romanos o quien fuera usaban un sistema, una escala mixolidia o doria, o si tocaban con cuartas. No hemos dicho ni media palabra, porque eso es irrelevante. La pregunta que hay que responder es si tenemos voz. Tenemos voz. ¿Sabemos cantar? Sabemos cantar. ¿Podemos cantar varios a la vez? ¿Desde cuándo? Si cantábamos en un sistema tonal o modal o el do mayor o fa mayor, eso es irrelevante para enfocar el problema correctamente. Y es que la polifonía, y sobre todo la polifonía occidental, no comienza en el siglo IX. Cuando en el siglo XVIII los ingleses llegaron a la Polinesia, James Cook, el famoso capitán Cook y otros, está consignado en sus diarios, se encontraron allí coros de centenares de personas cantando en un sistema diatónico, es decir, con 5 tonos y 2 semitonos, pues una música muy parecida a la actual. Aquella gente no estaba contaminada, así es como se explica, ¿no? Si alguien canta polifonía es porque ha estado en contacto con la historia de la música occidental desde Osvaldo en adelante, y por eso canta polifonía. Esto es un absurdo. Nosotros no hemos dicho ni media ni la vamos a decir. Lo que se puede averiguar de los tratados y de los escasos instrumentos que han sobrevivido, 11 aulos han sobrevivido, 11 instrumentos solamente. Pues habría, no sé, cuántas decenas de miles. Bueno, avanzaré un poco más. Aquí hay otro sátiro, lo cual indica que además del arpa, que es el objeto, y del laúd,
hay un tañedor en este caso con los tubos dispares y también las manos dispares. Aquí tenemos otros, si estoy yo por aquí pues es por la misma razón, será por los laúdes. En fin, no tiene una estrella. Confiemos en que Enrique siga aguantándonos, porque he dicho que somos cansinos, pero ya llevamos 3 y los 2 de los órganos, que ya los ha aceptado, 5, y el de los aulos 6 y el de las arpas 7. Bueno, si es que no hay nadie, Enrique, ¿yo qué le voy a decir? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, pues lo estamos haciendo. El humor no viene mal, aunque a veces es mejor, se usa como catarsis. Es mejor reír que llorar, porque la situación la verdad es que es lamentable. Digo, seguir afirmando que estos señores no que fueran solos, se fueron dus d'orella, dicen aquí en la ¿no? Algo así. Sí, aquí está pinzando con sumo cuidado, y hoy no tengo nada que decir, pero están todos los dedos. Aquí abajo igualmente, aquí vemos 2 laudistas con 2 cuerdas, y aquí vemos una tañedora de aulos, de nuevo, con las manos en puntos dispares, y los tubos quizás sean iguales. Oye, yo también puedo tocar con 2 tubos iguales y hacer notas diferentes. Esa es la decisión. Bueno, es que ahora veremos el absurdo de aplicar estas cosas a los laúdes. O lo puedo aclarar ya y así después me paro. Es decir, se supone que un laudista de estos tiempos solo toca unísonos o heterofonía de octava. Es decir, que yo tengo 4 y 5 cuerdas, como la mostraré en el caso de Roma, y tengo una posición de la mano cuya disposición natural es esta, ¿no? Los dedos, uno como escalonados, pero yo me las voy a ingeniar siempre, toque lo que toque, para cambiar los dedos de forma que son siempre pues, octavas, unísonos o heterofonía. Es otro absurdo. Por donde lo mires, por donde lo escuches, no hay por dónde cogerlo. Avanzaré un poco más. Aquí tenemos otras, 2 arpas más. Aquí están también representados. Y esta tañedora de aulos, fíjate tú si el tubo en fin, no canta. Claro que canta. Aquí tenemos más, otro señor, un laúd. Yo ilustro los laúdes, no me acordaba. Estas son las últimas, no me voy a entretener con ellas. Aquí también están representados todos los dedos, aquí también. Esta es la primera reconstrucción que se hizo de un arpa egipcio, ya lo consignaré. Y estas creo que son las últimas. Lo mismo, las 5 manos presentes, aquí también, perdón, los 5 dedos de cada mano presentes, aquí también, aquí también. Bien, pues era solamente un repaso como introducción. Claro, el título era Cordófonos, porque es el que puse, pero realmente el tema estrella son los laúdes, porque el laúd tiene la ventaja sobre todos los demás instrumentos polifónicos o multifónicos. Si alguien tiene problemas que yo diga polifónicos, pues diré multifónicos, no pasa nada. La ventaja del laúd es que tiene muchas más posibilidades armónicas que cualquier arpa y cualquier órgano, y que se adapta a cualquier entorno armónico. Si hace falta salirse de los trastes, uno se sale, porque uno es músico. No sé si me estoy explicando. Si me tengo que ajustar a un sistema tonal basado en tercios de tono, lo que sea, me ajusto porque soy un profesional. Sé hacerlo. Lo que quiero decir es que 4 cuerdas, 3, me atreveré más, 3 únicas cuerdas pulsadas que puedan ser segmentadas sobre un mástil permiten una variedad interválica y melódica superior a la que puede hacer cualquier teclado o cualquier arpa. Esto es más que evidente. No hace falta que yo insista esas cosas. Pues empezamos ya a ver las fuentes. Primero hay unas 8 o 9 que no son griegas, son anteriores, mesopotámicas, no porque sean fuentes grecorromanas, sino porque es la primera vez que se menciona el instrumento, la primera vez que aparecen trastes en la historia, no es Occidente este, no sé, o algunas cosas curiosas que iré comentando. Esta es la más antigua, la de abajo es un sello mesopotámico, con tiñera de relieve, tiene la friolera pues de 5.500 años, es este el laúd. La número 2, a veces falta alguna, tampoco las he visto todas, en el artículo, en la revista están todas. A3, A1, R1 identifica los ejemplares en las tablas que hay al final de cada artículo. En esta tableta la he escogido aquí porque contiene 23 referencias musicales y es la primera vez que aparece el vocablo pantur o Pandora también, se llama después en Roma, panturi lo llaman en Georgia, en Siria, en la parte que la antigua Mesopotamia. Mientras que esta es la más antigua, esta es la segunda más antigua, es un poco más moderna, unos 4.000 y pico años, es otro sello, Acadio esta vez, este es el laúd. Aquí tenemos uno con trastes del segundo milenio. Esto que se ven aquí son trastes.
Pero la anterior, la 5, la he escogido, me ha gustado y la he puesto aquí, porque aquí aparecen instrucciones para afinar un laúd exactamente igual como seguimos afinando hoy en día chelos y violas, creo que no me acuerdo de era. Violas y violonchelo. Yo no estoy diciendo que haya una línea interrumpida que pasa por los astronautas ancestrales y los programas estos de paranormales. Yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy enseñando las fuentes. No estoy estableciendo una relación directa entre estas primeras y las que veremos ahora de Grecia. Pero claro, el instrumento estaba ahí. Si hay trastes, ¿qué significa? Que hay tonos y semitonos de propósito calculado. Es decir, que los trastes no están a bulto. Están donde el compositor o el músico o el constructor quería que estuvieran. Quiero decir, a bulto significa que tienen que dar tonos, semitonos o fracciones constantes de lo que sea. Y no 1,5 y el otro 7,3. Bueno, son cosas obvias, sobre todo para músicos. Y este de abajo es los primeros trastes acadios que conocemos también del 1500. Aquí están. Con tonos y semitonos se puede tocar en do mayor, en do menor, en mi sostenido o en fa, que da igual, en modos, en modalidad y en todo lo que queramos. Y si no, pues por debajo. Aquí no se está diciendo ni una cosa ni la contraria. Bien, queda alguna más. Así, y también los primeros trastes egipcios, que son del 1350 a.C., es decir, pues 3.350 años. Algunos han dicho que los egipcios usaban tonos enteros y no fracciones menores. Esto se lo deducen a veces de la colección de instrumentos de viento que hay en el Museo de París, pero bueno, yo no lo sé y tampoco ya no nos metemos en estas cuestiones importantes, sin duda. Yo no estoy restando importancia al sistema modal o tonal que utilizara cada pueblo, todo lo contrario. Lo que estoy afirmando es que es irrelevante para desmentir ya o para conceder, al menos a griegos y romanos, la capacidad estética e intelectual suficiente como para salirse del unísono si les apetecía, digo yo. Pues estos son los primeros. La tumba es esta de Mamun, aquí está, es el mismo dibujo. También es el mismo fresco, solo que está en puntos diferentes, y aquí de nuevo hay una tañedora de aulos con los tubos diferentes y las manos cruzadas sobre los tubos. Pues estamos ya en Grecia, ahora sí. En total hay unas 15 estatuillas nada más, chiquitillas, la mayor parte de ellas procedentes de entornos fúnebres, áticos mayormente, también de otros puntos, y unos 25 así relieves de sarcófagos romanos, todos posteriores al siglo II después de Cristo. En total han sobrevivido de casi 1000 años de paganismo, pero paganismo digo, atroz por lo grande, todo el Mediterráneo, toda la Europa, prácticamente toda la Europa continental, toda la Bretaña. Teatros romanos hay hasta casi en la India, en Bactria, hay teatros romanos, o sea, más allá de Uzbekistán y todas esas cosas. Estamos hablando de un mundo enorme que duró muchísimo tiempo. En todas las tabernas había laúdes, había aulos, digo tabernas por no decir otras cosas que también había, en todas las bodas, en todos los funerales. Esto, Occidente no debe seguir más tiempo ignorando estas cosas. Ya no digo Occidente, los músicos. Avanzaré un poco. Esta es la primera y también la más crítica. En primer lugar, señalar esta placa de metal, que sí que es un conjunto de mujeres donde hay dos laudistas, también un arpa, también una tañedora que parece un varón, quizás sea un varón, de aulos doble, perdón, dos de aulos doble, una tañedora de lira y una bailarina que parece percutir. Y lo que tengo que decir es que 5 de los instrumentos que hay ahí son multifónicos, o permiten la multifonía, claro, e incluso la bailarina, la que toca lira, la persona que toca y también la que toca el arpa, puesto que son músicos, además de tocar, pueden cantar a la vez. De modo que parece que estamos viendo a 5 personas o 6, pero realmente las posibilidades armónicas son muy elevadas. Y ya no diré más, pero de esta fuente sí, de las 15, y en general en los sarcófagos romanos poco se puede apreciar, ahora lo enseñaré, aunque sí el número de cuerdas, pero en los sarcófagos casi ninguna representación está en posición de tocar. Mientras que en las 15 helenísticas, pues a la mayoría les faltan las manos. Contingencias de la historia, pues sí, tormentas, batallas, terremotos, persecución, porque la hubo. Los instrumentos polifónicos y los coros paganos, los instrumentos de los paganos fueron perseguidos.
y los textos de algunos padres de la Iglesia, autoridades cristianas, ahí están. En la tesis también recopilamos un buen manojo de ellos, incluyendo a San Agustín y otros. Es decir, la música pagana fue perseguida y con saña. Y tampoco son nuestras palabras, hasta Fubini admite esas cosas, como digo que más tengo que decir. Lo que sí tengo que decir es que esta es una de las pocas, hay dos fuentes críticas helenísticas, que son las que voy a insistir, que claro, dejan el argumento de Ubaldo pues, al pie de los caballos. En la mayoría de ellas se han perdido las manos, o incluso el mástil, y no podemos saber nada. Esta no es real, esta es una reconstrucción a la ley. La fuente real es esta, es un cupido, es una estatuilla chiquitilla, un Eros, un cupido, procedente de Eretria, del 330 a.C. Pero hace falta que yo diga algo. Este es mi... Si alguien algo no lo ves, el gesto es inequívoco. No lo voy a decir, después cuando lo subamos a YouTube, si hace pantalla lo pondré abajo. Va a dar un acorde. Pero ¿qué tipo de acorde? Se complicará. Veamos un mástil suficientemente ancho, aunque corto, con 4 cuerdas al menos, va a estar complicándose la existencia para emitir solo unísonos y heterofonías. ¿Por qué? Porque dicen los modernos que lo decía Pitágoras. Pitágoras era un teórico, pero no era un músico. Eso es lo que yo estoy diciendo. Nosotros no estamos hablando de la música en el culto o de la música de los tratados teóricos, sino de la música en la vida real, de la cual no tenemos prácticamente ninguna noticia. Pues esta es la fuente más crítica de todo. Esta es una reconstrucción que llevó a cabo un musicólogo israelí. Hemos escrito en un par de ocasiones, en los últimos años no ha respondido, igual ya no está en su puesto de trabajo, igual era mayor, no lo sé, no puedo saber, se llama Slomo, y lo consignaré igualmente. Es decir, esta es la estatua real, lo que conservamos de ella. Pero claro, el gesto de la mano, yo creo que no admite ninguna discusión. La otra estatuilla crítica es ligeramente diferente. En la que voy a mostrar ahora no son acordes lo que va a producir, sino precisamente el caso inverso, que es esta de arriba. Estas irán saliendo por ahí, yo no voy a parar en todas, pero en la mayoría pues no se pueden apreciar ni siquiera detalles de cuerdas. A veces sí, aparecen 3 rayas ahí, a veces 4, pero estas son las helenísticas, están muy deterioradas, son chiquititas. Pero esta, que es un pedestal, de Mantinea es una ciudad, un pedestal, un basamento, un monumento, pues ahí en la pared. Esta imagen es muy famosa, sobre todo por esas flautas. Bueno, era una imagen frecuente, pero parece que aparte de Willington Ingram y nosotros, pues nadie había reparado en esta figura. Esta figura, que es esta misma que hay aquí, pues ha perdido el mástil, ciertamente, buena parte del mástil está perdido, no sabemos el número de cuerdas, pero se conserva suficiente detalle de ambas manos, y obsérvese que ambas manos tienen los dedos separados. Es decir, está digitando. No Manuel, pero primero da con el índice, y hasta que no da el índice no da con el corazón. Y después, bueno, eso es lo que cualquiera puede decir, y lo que no se ha venido a decir, porque es que no se decía nada. No había suficientes fuentes y por lo tanto el problema no se podía resolver. Así estamos desde los tiempos de la Camerata Bardi, por no decir desde que cayó el paganismo. Pues estas son las dos más críticas. Se observa lo que estoy diciendo. Es decir, puede que Manuel, es que usaban plectro. Bueno, esto es muy relativo. En algunas pinturas romanas sí que se ve a citaristas o quitareras tocando con plectro. Pero una fuente cristiana tardía del 800, que se llama Photius, de la parte oriental del imperio, Photius, dice que el pandouros, los laúdes, es un instrumento lidio que se toca sin plectro. Eso es lo que dice Photius, sin plectro. Lo dice en el siglo VIII, ciertamente, 200 años después de San Isidoro, 400 años después de Ambrosio de Milán. ¿Y en medio qué pasó? En medio no sabe nadie lo que pasó. Lo que sí sabemos los músicos es que si yo toco sin plectro, significa que tengo los 5 dedos de la mano derecha libres para hacer lo que mi arte o mi religión o mis maestros me han enseñado. Estas dos son las dos más críticas, y las demás pues son fuentes y conservadas, 15, no hay más. Aquí vemos una más, esta también es bastante conocida, como se ve, falta la mano izquierda, pero la derecha claramente tiene los dedos en posición de digitar. Esta es la misma,
Este vaso no es este, lo he puesto aquí para que se entienda lo que es un vaso griego lecito o lequito, es de este tipo. Pues ahí hay otro, las que aparece solo el texto es porque no tenemos la imagen, por eso no veo texto. Si lo hubiera tenido, pues lo estaría enseñando. Hay algunas más, claro, utilizamos el Augelito, el Cupido siempre pues como icono, claro, como emblema, porque es que no hay que discutir ahí. El sistema modal, Manuel, si era Mixolidio, si era Hipólito, que me da igual lo que fuera, que me da igual. Aquí vemos otra parecida a la que he enseñado, a la del Eros de Eretria. Al menos dos de estas 15, al menos dos, parecen hechas con el mismo molde. Parece, están muy deterioradas. Lo cual apuntaría a su fabricación en serie. De hecho, hay órganos, bueno, lámparas de aceite de Cartago, de época romana, que se fabricaban en serie. Era un hidráulis, era un órgano así un hueco, tú lo rellenabas de aceite, como para turistas, o como si en vez de un órgano te pones, no sé, un Ferrari o cualquier cosa, lo que a ti te guste, te lo pones en tu casa, lo llenas de aceite y lo prendes. Bueno, creo que ya están todas, hemos llegado a la 16. Todas estas cosas, huelga que yo insista, porque están publicadas, están en la tesis, no vamos a parar de molestar a algunos, supongo, no sé. Esperemos que ya empiecen. Esperamos poder ir abriendo con sumo cuidado los oídos de los vivos, de los músicos, y que presten atención a estas cosas, porque lo que he dicho no es presunción, ni es falaz, ni es mentira. No hay revisiones monográficas de estos instrumentos, ni siquiera en inglés, más allá de las dos que he mostrado antes. Bien, pues hemos acabado. Estas también son helenísticas. Estas es que no están incluidas, las encontramos después. Este es un banquete indogriego del siglo I a.C. Aquí se pueden apreciar 3 cuerdas. Si alguien quiere averiguar qué se puede hacer, pues bueno, somos músicos, para que vaya a preguntar yo, una balalaica, se mete en YouTube, con 3 cuerdas, tú haces de todo. De todo. Y esta también la encontramos después ya de aceptado y publicado el artículo. Es la única que conocemos, un laúd que tiene el mástil curvado. Es una gema. Mientras que a partir de aquí, las que hemos avanzado mucho, aunque parece que no, la ilusión es que como no me callo, pues parece que estamos mucho rato, pero hemos avanzado bastante. Y ahora solo nos queda ver esas 25, hay en la tabla, fuentes romanas. Todos son tapas, prácticamente todos son relieves en los laterales o en la tapa de sarcófago. Estos laúdes que vamos a ver ahora tienen una forma un poco diferente, porque del Cupido del Eros, si se recuerda la caja, era una caja de resonancia importante. Es decir, no era un instrumento muy grande, un poco prismática si se quiere, pero tenía volumen. Hace falta que la vuelva a poner, todo el mundo la recuerda. Es decir, eso era una caja de resonancia. Mientras que en la mayoría, muchas de las que vamos a ver ahora romanas, la caja es pequeña y tienen una cierta forma que se asimila como entre lira y laúd, pero son laúdes. Yo lo iré indicando, a excepción de 2 o 3 que ahora os haré señalar, que de nuevo nos encontramos con el mismo asunto, una caja de resonancia casi semiesférica. Tú no haces eso ni por comodidad ni por capricho. Si tú haces eso es porque ese instrumento quieres que resuene. Digo, el que construyese el instrumento en cuestión. Pues veámoslas. Había puesto una letra mucho más en sintonía con el tema, además doy clases de estética y esas cosas me molestan bastante, pero lo he cambiado el programa, ¿qué vamos a hacer? Esta es la más antigua conocida, es incluso de época prerromana, apareció hace unos pocos años en Castulo. Ángel Román Ramírez es un investigador español que trabaja, no recuerdo la universidad exacta, aquí en Andalucía. Él habla de Tartesos, de la música de los fenicios, que es otro campo, pero tiene publicaciones muy buenas. Y él, hay otra que después la mostraré también, que también se la debemos saber. Esto se publicó hace muy poco, cuando yo estaba dando clases aquí, estos años pasados. Es un laúd, que sostiene, aunque no se aprecia muy bien aquí, es un laúd. Esta es la mano, esto es la caja del instrumento y esto es el mástil. Esta es probablemente incluso prerromana. Esto es lo que parece ser. Mientras que como se ve, por ejemplo la 2, pues no la tengo. O sea, no la tenemos, pues no la tengo. Aquí sí, esto es lo que estaba diciendo hace un momento. La mayoría de los laúdes, que todos no, pero muchos de los que vamos a ver ahora, tienen esta forma, es decir, una caja de resonancia pequeña, pero un número de cuerdas inusualmente elevado. Aquí no se aprecia bien, pero veremos bastantes con 6 cuerdas. Se ve claramente que hay 6 cuerdas. Claro, no son
es como lo de los egipcios. Estos son relieves para decorar sarcófagos, para dejarlos ahí, que no los vea nadie nunca. No podemos esperar que representen esto fielmente como lo haría Miguel Ángel o como si estuviéramos. A veces sí, si tú eras muy rico y pagabas mucho al que iba a esculpir y exigías, pues te lo hacían muy realista, y si no, pues lo dejaban. Ahora veremos algún ejemplo de lo que estoy diciendo, creo que ya, exactamente. Esta también, Ángel Román Ramírez y otros estudiosos españoles también la publicaron hace más tiempo. Apareció en Emérita Augusta, es decir, en Mérida. La ciudad fundada por uno de los 5 emperadores. Bueno, 3 eran españoles. No sé si hacer un chiste de esto o lo contrario, pero la edad de oro de la humanidad, según Gibbon, el ilustrado, pues son el siglo I y el siglo II. Cuando menos guerras hubo, y muertos, claro, como siempre, tú dirás, sí, ¿no? Pero así ha quedado. Pues 3 de esos 5 emperadores, Adriano, Trajano y Marco Aurelio, eran nacidos aquí, cerca, en Hispania, siguiendo la Ruta de la Plata, en Itálica, en Sevilla, o de familia de la Bética, de la actual Andalucía. En cualquier caso, es lo que decía, se trata de una estela funeraria, es decir, ella es una adolescente, se llamaba Lutatia Lupata, y era una estudiante de la UD, y falleció muy joven, y su profesor, o profesora, ahora no recuerdo el detalle, pues le dedicó esta estela. Es decir, esto no es un retrato de Lutatia Lupata, aunque tiene bastante definición. Puede que sí, si el escultor era bueno, si no cobraba demasiado, no lo sé. En cualquier caso, se observan aquí 4 cuerdas, pero aquí 7 puntos. Que es lo que, claro, ¿podría haber pintado 7 cuerdas? Podría. ¿Significa que solo había 4? Pues eso no sabemos. Si hay 7 puntos, lo más probable es que esté indicando 7 cuerdas. Es irrelevante para el problema que estamos exponiendo aquí y que llevamos ya años exponiendo en nuestras publicaciones, siempre que podemos. El problema es si tenemos la capacidad de producir diferentes sonidos a la vez, sobre todo los músicos profesionales, tú dirás, y en caso afirmativo, ¿desde cuándo? Evidentemente la respuesta no puede ser desde el siglo IX o desde que la Iglesia cristiana autorizó estas prácticas. De hecho, las proscribió 7 años antes, después de Símaco y la caída del mundo pagano. Bueno, aquí vemos, está un poco más ampliado, se ve un poco mejor. Solo hay que representar 4 más que cuerdas, parece silva, así gordotas. Bueno, es una estela, es un relieve, no es... Esa guitarra nunca tiene que sonar. Pero hay 7 puntos aquí, o bien, como ha propuesto uno de ellos también, órdenes dobles, como en las bandurrias actuales o en las vihuelas renacentistas. Es decir, que habría en este caso 3 cuerdas dobles y una simple. Este no lo tenemos, no lo hemos enseñado, pero este sí. Hay 2 mujeres sosteniendo un instrumento del mismo tipo que caja pequeña, es decir, probablemente con poca resonancia o poco volumen. Eurípides, el famoso trágico, ya las mencionaban en el 300 y pico antes de Cristo, aludía a que en las bodas siempre se escuchaba la agradable música de laúdes, dice Eurípides. Agradable, supongo, pues que poca potencia, pero me imagino que mucha variedad. Yo, desde luego, si fuese poderoso y me gastase mi dinero en contratar laudistas, pues me aburriría más bien pronto que tarde del unísono, de la heterofonía, y les exigiría, o los cambiaría, buscaría otros más pendones si hace falta, más atrevidos, o que se sometan a mis exigencias. Yo quiero divertir a mis invitados. No estoy ni adorando a Dios cristiano, ni al Dios pagano, ni nada. Yo estoy en una boda, estoy en una fiesta, estoy en un banquete, y ya se han hecho a las 2 de la mañana, y yo quiero divertirme. Y me imagino que... Es que mucha gente tiene esta idea sobre el mundo clásico. Luego, mucha gente imagina a los griegos, todos con una sábana como Pitágoras, una lira con 4 cuerdas y tocando tetracordos y ajustándose a las escalas teóricas que decía Pitágoras. Oye, nosotros también tenemos escalas teóricas para arriba, para abajo y de todos los tipos posibles. Pero cuando tú vas a tocar, tú te olvidas de las escalas. Bueno, no te olvidas, pero que a nadie diviertes con escalas. Este no es la cuestión. El problema es que de la vida musical, más allá de la liturgia cristiana, no sabemos nada hasta el gótico, nada. Y de la vida musical de estas gentes 1000 años antes, pues en los últimos decenios es cuando estamos empezando a saber algo. La afirmación de Girolamo May, que fue el que empezó estas cosas con la Camerata Bardi, Girolamo May no era músico,
pero era el mayor experto en Grecia. Dijo, he hecho una investigación, los 4 librajos que tenía a su disposición entonces, dice, y por los resultados de mi investigación, como nunca aparece la mención explícita de que los griegos y romanos cantasen a varias voces, yo concluyo, esto es lo que le dijo al padre de Galileo y a la camerata Bardi, concluyo que todos cantaban las mismas notas, al mismo ritmo, con la misma velocidad y las mismas palabras. Pues yo le digo lo mismo a Girolamo May, para ti será prueba suficiente de lo que quieras, pero para mí no es prueba suficiente de nada. ¿Por qué? Porque la mención contraria tampoco existe. Ninguna fuente conservada dice, ni lo que él dice que no dicen, ni nada. No sé si lo he apretado todo mucho o está la cosa. Luego, cuando uno lo ve ahí, pues parece que está claro. Es decir, que con las mismas armas que él y 500 años después la musicología niega, yo afirmo. Bueno, con las mismas no, porque al menos me molestaron reunir 200 fuentes instrumentales y con más de 200 literarias y un sinfín de cosas que todavía están por salir. Y alguien tendrá que darnos una explicación del tema. Veamos alguno más. Este es muy curioso. Es el sarcófago de Giulia Urania, que hay varias, incluso organistas. Incluso había una formación muy curiosa que se llamaba coropsaltrias, en tiempos del Imperio, que eran pequeñas formaciones con un artista y un coro reducido, hacían giras por ahí, y interpretaban mayormente extractos de tragedias, de los números corales y ya. Hay de todo en el canal, y los que me han seguido estos años, que hay unas cuantas personas aquí saben que todo esto está disponible hace tiempo y no hay más. Es curioso, este es uno de los que decía, fíjate el pedazo de caja que me han fabricado a este laúd y el tamaño. Será un laúd bajo, será lo que se quiera, pero ese instrumento tiene sobre todo resonancia. No sé, es un sarcófago, en un extremo está esta gran lira enorme y este laúd casi semiesférico, pero en el otro extremo es esta foto, pasa que no la tenía entera, hay un hidráulis, aquí no se ven las palancas de las bombas, pero es un órgano hidráulico accionado por agua. El agua es el mecanismo que mete aire a presión en los tubos, faltan las palancas. El de los órganos saldrá en el último número de este año, de Collider, el primero. Y el segundo, pues no sé, el que viene, uno de los números en cuestión. Bueno, también tengo que decir, lo mismo que les digo a mis alumnos en todas partes, que si alguien quiere saber más, tiene curiosidad de cualquiera de estas cosas, pues que nos pregunte y le daremos razón de eso. Veamos alguno más. Este es donde tenemos el dibujo, no recuerdo si es de Panum, o de quién es, no he podido poner más detalle, pero en efecto son 4 cuerdas. En cambio en este de abajo son al menos 6. Aquí se ve un poco mejor el diseño, la caja parece un poco más grande, el mástil muy ancho en efecto. Prácticamente el mismo texto que se ve aquí, prácticamente es el que aparece en el artículo, en el texto, no en la tabla, en el texto. Aquí vemos otros dos. Este no tenía... no, perdón, es el mismo, exacto. Este es el clásico que circulaba, publicado, es el libro de Panum, el que he citado antes, y este es el texto. Por eso decía que en algunos de estos la forma se asimila a la de parece una lira. Parece una lira, no acaba de parecernos un laúd al uso que estamos habituados, mástil diferenciado, caja separada, pero tengo que decir que muchos también, y me sorprende igual, los hay en forma de pera, que dice, es decir, que el mástil no es independiente, que está tallado todo en una pieza. Esos son más pequeños, suelen ser más pequeños, pero casi todos los romanos que estamos viendo son de este tipo, a veces más largos, a veces con menos cuerdas. 6 cuerdas es un número de cuerdas considerable. Bueno, entre músicos con 3 sobra para montar un tinglado impresionante y una fiesta que no se acaba, pero con 6, claro, y entre músicos profesionales más. Pues no los estamos viendo todos, insisto, a veces me salto alguno y otros no los tengo, como este de arriba, pero estamos dando una razón suficiente, sobre todo, de dónde se pueden consultar estas cosas. Esta es la tapa de otro sarcófago, representa a la pareja de difuntos, eran un matrimonio. Estamos viendo la tapa, está esculpido en alto relieve sobre una piedra horizontal. Luego un instrumento parecido, caja pequeña, mástil largo, cuerdas, pues hemos de suponer al menos 3 o 4, y muchas de estas figuras que aparecen retratadas en los sarcófagos se hacen retratar así precisamente porque ellas mismas o su pareja eran laudistas. Y esto a veces aparece ahí consignado en las letras que... Esto es lo normal. Es decir, tú te haces
Si lo puedes pagar, claro. Esa es otra. Si puedes pagar el sarcófago e insistes en poner ahí un laudista o lo que sea, es porque tú, esto es lo habitual. Tú, el difunto, que está ahí, en vida era laudista. Pues aquí tenemos dos más, solo aparece el de abajo, son... Digo, ya nos están echando. No, nos quedan no mucho, pero... Pues este, por ejemplo, es un pedazo de sarcófago entero. El laúd está aquí. Pues lo mismo. Este tiene mucho más realismo, él es el difunto, probablemente un laudista. Y pasa como con el de Lutazia Lupata. Lo que se presenta son 4 cuerdas así de gordas, que eso, para hacer vibrar eso, tendría que tener 30 metros. Pero claro, hay que entender las cosas. Lo que me está diciendo es que tiene al menos 4 cuerdas. Alguno más de estos, aquí una colección que no tenemos, no hemos conseguido todavía hacernos con una foto de estos ejemplares, pero sabemos de su existencia por otras publicaciones que están consignados igual. Pues no sé qué podría señalar aquí. Este tiene 4 cuerdas, estas no, parece que no se puede apreciar. Aquí, sobre todo cuando el difunto está en este círculo central, como este que había aquí, como este. Sobre todo en esos casos es cuando se supone que el difunto mismamente era o organista o el instrumento que esté allí. Avanzo un poco. Ahí. Aquí tenemos otro. Aquí hay 2 laúdes. Este es uno, está en el lateral. Y este es otro, el propio de la figura central. Este es el de la figura central. Y este es este. Y de nuevo es un instrumento, parece que sea un poco más grande respecto al mástil, la caja. Tampoco es lo que esperaríamos en un instrumento como nos gustan ahora, claro. Bueno, ahora nos gusta incluso los Bati. Mucha potencia, muchas posibilidades, mucha resonancia, todo muy bien afinado. Hay que salvar las distancias. Ahora mostraré también alguna cosa más. Que si había músicos de calidad en la antigüedad, por todas partes, bien pagados por todas partes, que tocarían con instrumentos y exigirían instrumentos y diseños de precisión, como hacemos hoy, por supuesto. ¿Qué ha llegado? No ha llegado nada. Lo que ha llegado es lo que estamos viendo aquí, y nada más. Bueno, pues no me detengo aquí más, tampoco tiene más estrellar. Esta información está disponible, se puede consultar. Aquí vemos el sarcófago, se ve ahí arriba, en aquel extremo, la figura sentada. Esas 3 picos que aparecen arriba, se supone, se ha sugerido que puedan representar mecanismos de tensión, de afinación, porque Tenedor los tenía. Bueno, está claro, ¿no? Que si una cuerda se extensa y no sabes cómo tensarla, pues te inventas tú las notas. Si existe un laúd, si tiene uno, no, estamos mostrando casi 40, aparte de los egipcios. Si existen músicos profesionales, si tienen varias cuerdas, si es una práctica repetida, pues claro, suponemos que no está bien un nuc, ahí sujetándolo con la boca en un nuc y donde se queda, eso no puede ser. Tienes que poderla tensar y si no, ahí está la tableta mesopotámica, exactamente igual, con los mismos intervalos que seguimos afinando hoy, violas y violonchelos. Insisto que eso no significa una línea continua sin interrupción, para nada, no significa eso, significa que el oído pues era el mismo hace 5.000 años que ahora, y otras cosas también. Podríamos construir las guitarras con forma de arañas, pero eso no sería práctico. Es decir, lo más práctico para un músico avezado, la caja es irrelevante, lo que le da es sonido y potencia. Lo que importa es un mástil sobre el que yo pueda segmentar las cuerdas. Los laúdes, y por eso lo hemos escogido, armónicamente hablando, es el instrumento más capaz, el más poderoso. En volumen no, pero vamos. Avanzo un poco más. Este no lo tenemos, pero sí aparece publicado en Panum. Aquí está a ver si te veo. Pues no lo he conseguido. Panum, Hortense Panum es un escritor del siglo XIX. Este es un laúd también, es decir, es una copia de su libro, una captura de pantalla. Este no es tan semiesférico como el que hemos visto, pero es una caja de resonancia importante, no como estos chiquitines de los romanos. Aquí vemos otro que sí que parece más como que tiene forma de lira, o incluso de crowd. Hay un crowd medieval, que es un instrumento que es como una lira, muy parecido a este.
Es decir, que tiene esto hueco, tiene una caja de resonancia, tiene dos piezas de madera unidas por arriba y en medio tiene las cuerdas. Aquí no se puede apreciar muy bien si fuera uno u otro, pero evidentemente se toca como un laúd. Aquí estamos entendiendo genéricamente lo esencial. Lo llamamos laúd, aunque pueda tener otro nombre, pandora o lo que fuera, si hay un mástil, si hay varias cuerdas y si yo las puedo presionar. Pues estamos al final. Para acabar, aquí tenemos un laúd bizantino, este sí, de Constantinopla, que ha llegado casi entero sin cuerdas, claro. Del siglo IV después de Cristo, está en el Museo Metropolitano de Nueva York, incluso con agujerillos para tipo rosetón, para aumentar la resonancia, etc. Pues, hombre, esto es como lo vemos ahora, después de casi 2000 años de moho, de olvido, de indiferencia, porque yo no sé cómo llamar a esta situación. No estamos hablando de cualquier instrumento, estamos hablando de instrumentos polifónicos, que hasta hoy solo han sido contemplados como si fuera una lira, como si fuera una flauta, como si fuera un címbalo, como si fuera un tambor. Pues no, no es como un tambor, no es como una lira, no es como una flauta, son instrumentos diferentes. Y esta situación, pues consideramos que tiene que cambiar. No podemos seguir viendo a griegos y romanos como que son buenos en todo, que nos siguen soportando. Dormimos todavía bajo sus techos, pero que a la hora de cantar eran unos simples. Este es un mosaico también bizantino, un poco posterior, y voy a mostrar 3 o 4 fuentes posteriores al siglo V, es decir, ya en pleno cristianismo, para demostrar que los laúdes no se inventaron 6 siglos después, con los primeros códices medievales, cuando empiezan a aparecer ya pintados los medievales, sino que incluso perduraron más allá de la caída del paganismo. Esta publicación es la misma, que está circulando por ahí, y estas las publicaciones que ya he citado. Ella es Teresa Schaffer, la vicedecana de investigación de la Politécnica, él es Vicente Guinera, ella es Penélope Sanz, que no la he citado antes, perdón, pero que no la he presentado, aunque aparecía en el título. La mitad de todo nuestro trabajo, que se ve en red y se ha publicado, el mérito le corresponde a ella. Yo soy la cara visible, el que contratan, el que graban, tengo que hablar porque soy el profesor y esas cosas, pero detrás, como en el teatro, pues hay muchas horas, sobre todo mucho codo, nos gusta lo que hacemos, no duele, sarna con gusto no pica, y a esto es a lo que nos dedicamos. Después por ahí pues ya se dice lo que se quiera. Pues aquí están, estos son los que ya se han publicado, están en negro. Yo he repartido estos 3, laúdes, tubos polifónicos 1 y 2, este es el que saldrá ahora, espero que antes de Navidad. De momento solo las fuentes literarias, y en el siguiente, que ya lo ha aceptado, también las fuentes iconográficas. No llega al centenar, unas pocas más, no muchas más que las del libro de Perrault de hace 50 años. Después hay una tercera parte, solo de referencias, porque aquí iconos no hay, pero ya lo he dicho, hay una docena larga más, quizá casi 20, en diferentes textos medievales, en diferentes siglos, alusiones al órgano. Es decir, el órgano seguía vivo, al menos en Constantinopla. A Pipino el Breve, el de Constantinopla, le regaló un órgano, y a Carlomagno también. Hay menciones de ellos, pero no hay un rastro. Y el de la Aulos, que también lo he citado, que estamos trabajando, el del sarcófago que ha aparecido en Roma, y el de las arpas, que no está aquí. Por eso he dicho al comienzo que esta línea de investigación, o este nuevo enfoque, pues ha dado ya una docena de publicaciones, he dicho, que están, una tesis y todas las conferencias que hay por ahí, y una segunda tesis que le vamos a dedicar al tubo triple que he contado al principio, al de los tiempos de Constantinopla. Me va a tocar hacerla a mí, no he encontrado a nadie que se apunte, pero que están otras cosas ahora ocupada, y como ahora ya puedo dirigir tesis, pues por no dejarlo pedir, nos lo van a enseñar en Roma, al final vamos a acertar y se va a quedar sin tesis, pues no, me he echado para adelante y me meteré ahí también. Bueno, por cerrar ya, esto es el mundo en línea verde, la más oscura, en tiempos de Justiniano, 2 años antes de que cierre la escuela de Atenas. Desde Platón estaba abierta la Academia de Atenas, casi 1000 años, el centro más selecto del mundo antiguo, incluyendo Alejandría. 2 años antes es esta línea verde y el imperio bizantino que controla. O sea, aquí el imperio romano ya está muy reducido, ha perdido grandes extensiones en el norte de África, siglo VI después de Cristo. Símaco
imploraba al emperador aquello de el mismo cielo nos cubre, devuélvenos las subvenciones, deja de perseguirnos. Los cristianos también fueron perseguidos, lo he dicho, no estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando que se convirtieron al final de perseguidos en perseguidores y pues casi que no han quedado nada, digo, de nuestro objeto de estudio. Avanzo un poco más porque voy a mostrar ahora, pues solo voy a mostrar una que es de la que tengo imágenes, de las otras dos no tengo imágenes, pero aquí en Asia Menor, o Anatolia, según unos u otros, hay 3 inscripciones de estos tiempos, de mitad del siglo VI, justiniano era cristiano, el cristianismo, el paganismo se acabó en torno al 384, 400 y pico, oficialmente digo, como de forma visible en las ciudades del imperio. Y a partir del 400, el tiempo de San Agustín en adelante, a verlos, abráilos o abríalos, como dicen de las meigas, pero claro, había que ir con cuidado. Había que hacerse cristiano y tú te convertías y ya está, y seguías viviendo y conservando tus propiedades. Pues una de ellas es la siguiente. Estamos ahora en el 500 y pico después de Cristo, casi 200 años después de la caída de Roma. Pues aquí, esto era un templo pagano que después fue reconvertido en basílica. Aquí no se apreciará muy bien esto de aquí. Esto de aquí es como una litera, como un catre de esos de psicoanalista y una cruz. Y aquí al lado dice Asterios Pandouros. Aquí lo tenemos. Asterios es el nombre del difunto que está representando. Aquí está Asterios. Es lo mismo, solo que aquí está en otra perspectiva. Este de aquí, esta cruz. Asterios es el nombre del músico y Pandouros el nombre del instrumento que tocaba. Es una tumba cristiana, no es una tumba pagana. Y en otros 2 epitafios también de estas zonas, uno en Seleucia Caricatnum y otro en Gerasa en Siria, pues también aparece mención en un caso del instrumento, que el instrumento había sobrevivido. No es que se inventa en torno al año 1000 después de Cristo, ya estoy hablando que estaba aquí desde siempre, sino que sobrevive incluso a la persecución no solo los instrumentos monofónicos, polifónicos, muchas prácticas de los romanos, por no decir pues todas, de los paganos. La literatura política pues prácticamente no ha quedado nada. De música todavía tenemos menos noticias, menos datos de Roma que de Grecia, que eran 7 siglos antes. Y esto evidentemente apunta pues, a la guerra. Y yo no estoy diciendo aquí buenos, no estoy diciendo que unos fueran mejores, nosotros peores, que los buenos fueran los cristianos o que los malos fueran. Yo no estoy diciendo nada de eso, pero que esto ocurrió. Y las olas de biblioclastia, es decir, la persecución de libros, iconoclastia, relevamiento de estatuas e incluso musicoclastia, pues han sido una constante, sobre todo durante la Edad Media. En Constantinopla hay documentadas varias. En fin, grandes personajes, grandes emperadores como Justiniano, pero que al final cierran las escuelas de gramática que hay en todos los pueblos importantes y llevan los niños romanos a clase, cierras la Academia de Atenas y en fin, y lo cierras todo. Pues esta es otra del sur de Rusia, es decir, del norte de lo que hoy sería el norte de Turquía, Georgia, esa zona, que fue también Mesopotamia, Sasania, y también es entre los siglos 4 y 7, un laúd, un tipo laúd con 3 cuerdas, y con esto ya voy a cerrar. Aquí vemos lo que ocurre después del siglo VII aproximadamente, y es que el Islam ocupa todas estas zonas que antaño fueron romanas, ocupa buena parte de la actual, de la Hispania de entonces. Cuando entramos en la Edad Media, a partir de los siglos de San Agustín, 400 y pico, así 500 si se quiere, se dice que cae el imperio. Entramos en la Edad Media porque el imperio cae. Lo que cae es Occidente, es una línea que pasa más o menos por Atenas. Todo este sector de aquí se queda fragmentado en francos y godos y visigodos y toda clase de... Pero el imperio cristiano de Oriente sigue vivo hasta la Cuarta Cruzada, que es en 1200. Ahí cae Constantinopla por primera vez y las cosas cambian, pero así quedó el panorama después. Y no me acuerdo si tengo algo más aquí, no sé. Ah, sí. Bueno, y después pues pasa lo que pasa, que ya lo he dicho al comienzo para ir amenizando el menú o lo que íbamos a degustar. Fuentes
occidentales, es decir, representaciones, relieves, menciones, fuentes iconográficas o literarias desde el siglo V aproximadamente hasta los tiempos de los primeros códices cristianos, que no es las cantigas es de 1300, en fin, hasta los tiempos de Guido, más o menos, en torno al año 1000, un poco antes, no hay. De modo que, pues, he presentado unos cuantos, estos son de las cantigas, estos son otros códices, no tienen más importancia. He intentado, pues, presentar un cuadro quizá muy rápido, muy escueto, que intentase también situar las cosas en contexto, no simplemente señalar los objetos, decir ahí están y ya se apañaremos, sino intentar aclarar por qué hay tan pocos, dar alguna razón, o intentar exponer el problema de fondo. Y es si griegos, yo no estoy diciendo ahora otros pueblos, me voy a callar. La secuencia esa de armónicos que se van aceptando es de Schaffer, pues ya se dedica a la musicología. Jacques Chailly, un musicólogo francés, es un pentagrama simple que no lo tengo aquí, en donde se ve eso, uno va hacia atrás. En el siglo XX usamos todo el espectro armónico, incluyendo microtonos y todas las cosas más raras que nos pueden ocurrir. En el romanticismo, todo el espectro cromático, pero con modulaciones extrañas incluso. Y según va uno hacia atrás, pues en efecto en Occidente se observa que al llegar al gótico y atrás en la música litúrgica, porque de eso estamos hablando, de 1300 hacia atrás solo estamos hablando de música litúrgica. La polifonía estuvo proscrita o perseguida desde los tiempos de Ambrosio, pues casi hasta los tiempos de Juan XXIII, que todavía publica su famosa bula diciendo que las terceras, las sextas, ese tipo de intervalos, que eso es pecaminoso, que es extraño, que es decir, el mundo está allá afuera y el campo también, y no se le pueden poner puertas, pero tú, la primera misa polifónica, cuando la sociedad civil ya estaría harta de consumir polifonía en los banquetes, en las bodas, en las tabernas, en los prostíbulos, donde fuere. La primera misa polifónica no se escribe en Occidente hasta 1340 y tantos, que es la de Guillaume du Machet. Y bueno, espero que haya más. Yo cada año procuramos hacer, de hecho hemos programado en Alicante las otras dos, la de las gaitas y la de los launedas. Pero insisto que estos temas ya han sido expuestos, si no con estas mismas palabras, de un modo parecido, ante alumnos aquí, en el centro, estos últimos 4 años, y ante alumnos, es decir, entre titulados superiores, músicos, de Alicante también, y la información está disponible. Pues, para acabar, las líneas que ha generado este trabajo, ya hace 10 años, que se han incorporado ya hace 3, 4, casi Vicente Guimerá, y también Teresa, y alguna otra persona, pues ha generado estas 7 líneas. Por un lado, polifonía tradicional europea, nos están invitando hace 2 años regularmente a Georgia, el IRCTP, que es el International Research Council para la polifonía tradicional, gestionan cosas de todas partes, están financiadas por la UNESCO. También estamos trabajando en temas de coros, aunque aquí con la voz es más difícil, porque eso no deja rastros. Pero claro, coro tubo no deja rastros. Hay noticias de coros, de festivales, hay muchas cosas, pero no es tan obvio como identificar un objeto que es de esta fecha, que tiene estas características, pero también estamos trabajando ahí. Este es el sarcófago, estos son los órganos a los que he aludido, el trabajo sobre Aulos, al que también he aludido, la persecución, que en la tesis sí que aparece bastante detalle. Incluso hay 2 fuentes cristianas que las encontramos, parecía que nadie decía nada. Una es Teodoreto de Ciro, la otra, ahora no me acuerdo, de los siglos 3 y 4 después de Cristo, fuentes cristianas. Uno de ellos afirma de ellos mismos, de los cristianos, que ellos, para diferenciarse de los paganos, Teodoreto de Ciro es esto, que nosotros, para diferenciarnos del canto de los paganos, elevamos nuestros cantos a una sola voz. Eso es lo que dice Teodoreto de Ciro. El otro lo que dice es que los cristianos, nosotros los cristianos, también para diferenciarnos a los paganos, no usamos instrumentos en el culto. Insisto, todo lo que nos puedan contar, que es que no hay fuentes, pero lo poco que hay, desde que el cristianismo es un poder real dentro del imperio, hasta prácticamente los tiempos de Guillaume du Machet, es música litúrgica.
es música de puertas de la iglesia para adentro, o para afuera, si es una festividad de una capital importante también. Pero no es la música de la sociedad civil, ni de la de los juerguistas, ni de los pendones, ni voy a decir, ni la de los músicos que cierran muchos bares, porque yo no sé. He sido músico toda mi vida, yo no toco, pero sigo cascando y sigo cerrando bares. O sea, que tú te quedas al final a que te paguen el bolo y te tomas las copas. Y tú cantas como te nace, porque tú eres músico y ese es tu arte y tú lo sabes hacer. Si las autoridades cristianas o no cristianas, religiosas, hoy en día hay ejemplos claros de prohibición incluso de cantar entre los talibanes, que no quiero poner ejemplos, todo el mundo sabe lo que estoy hablando. Y por último, un apéndice que añadimos a la tesis con casi 30 citas, entre ellas algunas del falso Aristóteles, ya cuestiones no directamente relacionadas con intervalos o con instrumentos, perdón, con intervalos sí, no directamente con fuentes instrumentales o coros, sino sobre problemas de concomitancia de sonidos. Hay listadas unas 26 o así, algunas de Aristóteles, otras posteriores, Teón de Esmirna, el empleo de parafonos en el siglo III, notas que a mitad de camino entre las consonancias perfectas, que eran las admitidas, y lo discordante. Por eso se llaman fuentes intrigantes. Confío que de ahí salga algo interesante también, si no en un año o dos, porque ahora me han llamado otra vez a trabajar a Alicante. He enredado más este año que estaba en paro, lo digo para los que me conocen, que me han oído en clase. He producido el doble, hemos encontrado el doble de cosas y ahora me veo limitado de tiempo, pero insisto, es un placer volver a Valencia siempre a hablar ante músicos, porque ese es mi arte. Pues creo que ahora sí, sí, con esto y un 8, lo he dicho, un placer. Volveremos a hablar de las violas de gamba y de los simios cantores, porque así se llama, para que nadie se asuste, no pasa nada, o volver por aquí y ya os enteraréis de qué va el asunto. Bueno, lo dicho, ya se anunciará. Gracias por todo. No era para que aplaudierais, era para decir que para aclarar que se había acabado.